La vida al parecer siguió normal en América Latina. Continúa pero con cubrebocas, barbijo o tapabocas como le llaman en diferentes países de la región. Los cuidados de higiene y bioseguridad siguen siendo prioridad. Pero esto no ha evitado que en las calles aumenten los avisos de se renta y se vende. La informalidad también ha incrementado y ni qué hablar de la pérdida de empleos por mencionar solo algunos asuntos. Entonces, lo que viene es la gran tarea de recuperarnos, y eso significa hacerlo en muchos sentidos, incluyendo el económico. Y el reto es hacerlo mejor, teniendo presente lo urgente, es decir, la crisis de salud, pero sin perder de vista lo importante, o sea, que incluya temas fundamentales como el cambio climático y la justicia social, para que luego el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. Y es que Latinoamérica es una región altamente vulnerable. La desigualdad, la dependencia de nuestras economías a combustibles fósiles como el petróleo y hasta la ubicación geográfica hace que crisis como la pandemia del COVID-19 nos golpeen con fuerza, por no hablar de lo frágiles que somos ante los efectos del cambio climático. Es por esto que pensar en hacernos más resilientes es fundamental. Sin embargo, hasta ahora el balance de las acciones que están tomando nuestros gobiernos frente a la recuperación económica en América Latina no pinta nada bien. Según análisis hechos por Naciones Unidas, muy pocos han incorporado temas ambientales en sus planes de recuperación. 15 de los 46 países de la región, es decir, la tercera parte, trabajan en formular e implementar planes de recuperación. Lo preocupante es que solo Chile, Colombia y Costa Rica han hecho explícita la importancia del medio ambiente en sus propuestas. Mientras tanto, al cierre de la grabación de este episodio, las cifras para Latinoamérica hablaban de un crecimiento de menos 8,1% del Producto Interno Bruto según el Fondo Monetario Internacional. Y, según Naciones Unidas, el porcentaje de personas en condición de pobreza aumentó en 37,5%, un valor similar al de 2005. Y se estima que la tasa de desempleo sea de 13,5%. Es decir, 5,5 puntos por arriba de la cifra de 2019, la cifra más alta desde la crisis financiera del 2008. Entonces, ¿en qué dirección deberían ir los gobiernos para recuperarse mejor? Porque es clave apostarle a un plan que contemple la conservación de nuestros ecosistemas y busque enfrentar el cambio climático. ¿Cómo pueden los gobiernos planear la recuperación con este asunto en mente? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Estamos nuevamente en Brújula Sonora Podcast. Yo soy Mariana Rojas y con Natalia Borrero vamos a estar hoy acompañándolas durante este episodio. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Mariana, todo muy bien. Feliz de estar nuevamente en este episodio número 4 de Brújula Sonora Podcast. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Bueno, mi nombre es Piedad Martín, soy directora regional adjunta a cargo de la Oficina de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Soy una apasionada de los temas ambientales, pero sobre todo de defender cómo una vida sana y próspera para los pueblos de América Latina tiene que ir de la mano de ecosistemas saludables y de una naturaleza balanceada. Bienvenida, Piedad. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, Piedad, yo quiero que arranquemos porque tú nos puedas contar un poco qué es el programa de Naciones Unidas que está enfocado en ambiente y que ahora se conoce como ONU Medio Ambiente. ¿Qué hacen? Quisiera que nos cuentes un poco cómo funciona. Muy bien, claro que sí, con gusto. Pues es una agencia de Naciones Unidas que depende de la Secretaría General, es una agencia técnica que tiene un mandato global. Eso quiere decir que no importa el estado de desarrollo o económico de un país para que el PNUMA tenga trabajo en él.
Nosotros nos dedicamos a promover un manejo sostenible del medio ambiente y somos una organización basada en la ciencia, lo que significa que realizamos reportes sobre el estado del medio ambiente en diferentes temas y apoyamos a los mecanismos que se han establecido para ello, ¿no? En biodiversidad, en cambio climático. Un reporte más conocido que cada año se utiliza para las negociaciones de cambio climático es el de los gaps en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero además de eso, nosotros utilizamos esa información para promover que los gobiernos y otros actores tomen acción en materia ambiental. Y nosotros mismos también a través de nuestras oficinas implementamos y ejecutamos proyectos e iniciativas concretas de asistencia técnica o de implementación en campo, tanto a nivel nacional como regional como global, en todas las temáticas que tienen que ver con medio ambiente. Piedad, bueno, tú nos acabas de introducir qué son un medio ambiente y qué hacen, y también para nuestros oyentes creo que es importante decirles que a un medio ambiente también se le conoce como PENUMA, por si a lo largo de esta entrevista escuchan que alguna de nosotras no dice ONU medio ambiente sino PENUMA. Y teniendo en cuenta esa introducción que tú haces, me gustaría que nos dieras también como un contexto de cómo están viendo ustedes a la región latinoamericana en términos pues medioambientales, pero por supuesto esa conectividad que tiene el tema ambiental también con lo económico, con lo social, con la salud pública en este momento. Bueno, nosotros desde que se estableció la oficina en los años 70 hemos apostado por la agenda ambiental latinoamericana, que es una agenda que se ha venido desarrollando desde hace varias décadas y que ha ido cambiando, pero sí vemos con preocupación algunos temas en los que nos estamos centrando. Uno es en revertir la pérdida de biodiversidad y también recuperar ecosistemas críticos. Como vemos, ahora mismo ya no solo depende de los cambios de uso del suelo y la presión que ejercemos nosotros mismos con actividades agrícolas, urbanas, sino que estamos preocupados por el nivel de incendios que estamos teniendo, que ya empiezan a tener relación también con el cambio climático. Y en ese sentido también estamos trabajando de manera prioritaria en apoyar a aumentar la ambición climática para que la región se comprometa más a hacer viable el Acuerdo de París y que se puedan disminuir también los impactos que el cambio climático está teniendo sobre una de las regiones más vulnerables del mundo a los cambios climáticos. Y por último, hay un tema en el que están confluyendo mucha de nuestra agenda y que tiene que ver justamente con lo que comentabas de salud y también del sistema económico, que es la economía circular y todo el trabajo pendiente que todavía la región tiene en un manejo sostenible de las basuras y de los residuos, en la disminución de la contaminación de todo tipo y en aumentar no solo la recogida y la disposición adecuada de residuos, sino también las tasas de reciclaje, que son de las menores del mundo. Hay otros muchos temas, pero esos serían los que estamos viendo como prioritarios y empujando más en la región. Sabemos que dentro de poco o en unos días tendremos el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y que ustedes tienen un rol muy importante frente a ese espacio, digamos, de trabajo de los gobiernos. ¿Cuál es como esa oportunidad que tú estás viendo frente a una recuperación económica o cuál es ese rol que tienen los gobiernos frente a una recuperación económica teniendo en cuenta lo que tú mencionabas y es, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas? ¿Cómo podemos desde los gobiernos trabajar por una recuperación realmente que esté alineada con ese tipo de objetivos? Bueno, gracias sí, precisamente por mencionar el Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente que será en enero. Es un espacio intergubernamental en donde se debaten y se acuerdan prioridades de acción regionales, pero lo que nos parece más importante es que finalmente en temas ambientales, igual que en la recuperación COVID, al tratarse de temas globales que no entienden de fronteras, es necesario tener una agenda articulada que además facilite la cooperación entre todos los actores involucrados y los mecanismos financieros. Además, el foro, aunque es intergubernamental, tiene la participación de otros actores como la sociedad civil, el sector privado, grupos de mujeres, lo que llamamos en Naciones Unidas los grupos mayores de participación. Creo que es muy importante que cada vez más la ciudadanía tenga una voz y unos mecanismos claros para incidir en todos estos temas, pues la recuperación va a ser una tarea de todos. Pero sobre todo me parece que la crisis del cambio climático y la de COVID, que es la que ahora nos tenemos más en la agenda por ser más coetánea, pero que no puede esconder la crisis que se nos viene el cambio climático, ha mostrado que es global y que hay mucha vulnerabilidad. Entonces, la recuperación lo que queremos es que no volvamos a enfrentar los riesgos
de traspasar los límites ambientales y volver a tener una pandemia o volver a tener eventos climáticos extremos recurrentes como los que hemos tenido en las últimas semanas, y que también no volvamos a enfrentar la vulnerabilidad en lo social y económico que estamos viviendo ahora mismo, porque necesitamos asegurar que hay servicios públicos clave, que tenemos sistemas de salud y de protección social y educación que pueden sostenerse y no ahondar una crisis. Entonces ahí hay muchos sectores en los que yo creo que podemos depositar la esperanza, podemos soñar con una recuperación que nos incluya a todos y todas y que sea ambientalmente sostenible. Uno es la transición energética hacia energías más limpias, otra es la restauración de ecosistemas. Entonces yo creo que hay muchos sectores, depende de los países, se pueden priorizar, pero que sí hay una relación muy clara y un papel que puede tener el sector ambiente, tanto a nivel gubernamental como de sociedad civil, en promover una recuperación sostenible. Piedad, tú ya más o menos acabas de describir qué es una recuperación sostenible o una recuperación justa y resiliente o verde, o bueno, en fin, le han puesto muchos adjetivos para referirse justamente como a aprovechar esta oportunidad que se está dando para empezar para hacer una transición también a otro tipo de desarrollo, ¿no? Un desarrollo de verdad mucho más sostenible. Cuéntanos un poco en términos pues de lo que ustedes han visto también en Latinoamérica, cómo estamos, cómo vamos, qué ejemplos también hay de países que están tratando de recuperarse mejor o de una manera mucho más sostenible, o también en el mundo, cuáles son como esos casos un poco a emular y esos ejemplos a seguir. Bueno, hasta ahora los países se han enfrentado a algo que no habían vivido anteriormente y han estado muy enfocados en la respuesta de la emergencia de salud, de la emergencia social y menos en la recuperación económica. Ya se ha empezado a definir paquetes de recuperación económica, algunos países, pocos, han aprobado planes y está en el debate público. El tema es que en América Latina muchos países tienen unos espacios fiscales muy reducidos para lograr inversiones que puedan reactivar la economía, como se habla ahora mismo, y hay otros que están aumentando mucho sus niveles de deuda, ¿no?, para ello. Entonces es más complicado, ¿no?, que en otros contextos de otras regiones la recuperación. Sí hay algunos países que han incorporado, que mencionan ya en sus planes o las prioridades de recuperación temas verdes, ¿no? Por ejemplo, Barbados está haciendo una apuesta por las energías limpias, Costa Rica ha incluido y ha alineado todo su plan de descarbonización y de ser carbono neutral con la recuperación verde post-COVID, o sea que están intentando de verdad buscar una sinergia entre lograr el Acuerdo de París y la recuperación, dado que ahora pues tienen que inyectarse bastantes recursos para poder ayudar a todas las personas que están siendo víctimas de la crisis. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. No tenemos todavía tanta información de la región, pero el estudio que sacamos la semana pasada sobre los países del G20 vimos que la mayor parte de los compromisos que están haciendo en la recuperación, 230.000 millones de dólares, se están yendo a sectores responsables de la producción y consumo de energía fósil, cuando sabemos que para poder lograr el Acuerdo de París tenemos que disminuir la producción de combustibles fósiles al menos un 6% anual en los próximos 10 años, ¿no? Esto es carbón, petróleo y gas. Y solamente 150.000 millones se van a energías limpias. Entonces, si eso está pasando en los países del G20, que tienen más acceso a recursos y que ya han podido organizar mejor sus compromisos, bueno, no sabemos todavía, pero podemos imaginarnos lo difícil y lo desafiante que va a ser para los gobiernos de la región poder dar un paso en este sentido. Sin embargo, sí creemos que puede tener muchas oportunidades de generar empleo, de poner a la región en un camino hacia una visión de largo plazo que ayude a una justicia entre generaciones, que ayude a resolver problemas que si no serían una herencia para los jóvenes de hoy y para los jóvenes del futuro, y que ayude a gestionar el capital natural de manera que sí podamos tener un mayor beneficio, pero también podamos mantener un balance que no vuelva a generar problemas como la pandemia que estamos viviendo hoy día. Frente a lo que tú mencionas, pues es lamentable evidentemente que esté enfocado mucho más a combustibles fósiles. Nosotros esperaríamos evidentemente que haya una mayor conexión con un desarrollo más sostenible. Y te quiero preguntar algo, ¿es mucho más fácil para muchas de las personas con las que hemos venido hablando hacer esa conexión, por ejemplo, con energías renovables, con transporte, y eso cómo genera empleos frente a recuperación económica? Pero es un poco más difícil de entenderlo y de visualizar qué significa
una generación de empleos asociada, por ejemplo, a temas como restauración, manejo sostenible de los ecosistemas. No sé si tengas algún ejemplo, Pia, que tú nos puedas compartir como para darle a nuestra audiencia también un mayor entendimiento frente a qué significa eso. Bueno, para mí tiene mucho que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que tradicionalmente hemos llamado el enfoque de ecosistemas, en donde la naturaleza nos puede proveer de alimentos, de agua, de protección frente a desastres, por ejemplo, en el caso de los manglares y frente a inundaciones. Y bueno, y sin hablar, por supuesto, de las personas que nos gusta la naturaleza, que nos da muchísimas otras cosas en lo emocional y personal. Nueva Zelanda sí ha anunciado un paquete de medidas de recuperación económica que tienen que ver con la restauración. Y otros países yo creo que van a seguir, porque además es una agenda que no solo ayuda al tema de biodiversidad, sino también a reducir la vulnerabilidad al cambio climático, a almacenar carbono. Entonces yo creo que van a seguir. ¿Cómo lo visualizo yo? Es un sector en el que a nivel masivo es difícil lograr una creación de empleos grande o un crecimiento económico, generación de ingresos, si no se hace a gran escala. Pero, por ejemplo, yo tengo la experiencia, no aquí en la región, pero cuando trabajaba en la Franja de Gaza, en Palestina, de cómo un proyecto de ajardinamiento y generación de espacios verdes genera unas cadenas productivas, ¿no? Desde el crecimiento de la plántula, en donde tienes que establecer viveros. En muchos países de la región no tenemos viveros de plantas nativas. Entonces, habría que empezar por generar el sistema y la empresa o pública o privada que produce esas plántulas. Luego el transporte hasta el lugar. Luego hay que ubicar los lugares que pueden ser públicos, pero también si son privados o de producción de propiedad comunal, tiene un beneficio sobre los que son sus propietarios. De ahí luego estas zonas que se restauran no se restauran solo porque sean ecosistemas críticos, muchas veces tienen un uso, porque los ecosistemas nosotros al final vivimos muy en relación con ellos. Puede ser que tengan un uso forestal y se pueda obtener madera, pero aun si no hay madera, hay muchos productos no maderables que sacamos de los bosques, semillas, plantas aromáticas, la miel. Entonces, todo eso va generando cadenas de valor. Entonces, yo creo que sí hay una oportunidad, no solo se puede medir a nivel de empleo y de ingreso, pero también de generar un balance con el territorio, que sea saludable para las personas que allí viven, que genere dignidad en su forma de vida y que entonces sea un reflejo de lo que llamamos el desarrollo sostenible. Así es como yo me lo imagino. Ok, sí, de acuerdo. Nosotros también hemos venido trabajando mucho sobre soluciones basadas en la naturaleza y queremos entrar en uno de los episodios un poco más en detalles frente a este tema. Y ahora que lo mencionas, quisiera preguntarte ¿cómo están ustedes desde ONU Medio Ambiente o cuál es como esa expectativa que tienen de resultado frente al Foro de Ministros con relación a este reto que tenemos en 2021 de llegar a unas metas que nos ayuden a disminuir la pérdida de biodiversidad y que se alineen con las metas de cambio climático? Sí, muy bien, es una buena pregunta. Por primera vez en el Foro de Ministros y por solicitud de la última reunión que fue en Argentina hace 2 años, se ha estado trabajando en el diseño de una plataforma regional de biodiversidad que no existe. Los puntos focales de biodiversidad y las personas que trabajan en biodiversidad se encuentran en las negociaciones internacionales de la Convención, pero no existe una plataforma en donde intercambien y lleguen a acuerdos a nivel regional. Se ha dado, pero no es regular. Entonces se pidió por parte de los países que PNUM apoyará con este diseño. Está liderando el trabajo Costa Rica y bueno, nosotros obviamente en la Secretaría. Y uno de los principales productos que queremos que se apruebe en el foro y que ya se está negociando entre los países es un plan de restauración de ecosistemas regional. ¿Por qué? Porque empieza la década de restauración de ecosistemas que se aprobó en la ONU precisamente para aumentar la ambición respecto a la restauración por los beneficios que comentaba antes, ¿no? Porque no solo almacena carbono, sino que también genera bienes básicos y además restaura la biodiversidad, etcétera. Y que eso también está alineado con la década de aceleración del logro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque los ecosistemas tienen mucha relación con el logro de varios de los objetivos de desarrollo sostenible. La idea es alinear estas prioridades globales con un plan muy concreto a nivel regional que al ser aprobado por los países, lo que comentaba antes, genere una agenda articulada que pueda facilitar la cooperación y una respuesta que sea multiactor y multinivel, que incluya a muchos diferentes interesados en algo que ya pues, se haya acordado y se haya dado línea desde la región de cuáles serían las prioridades.
Piedad, esta respuesta tuya y esta plataforma que van a hacer nos da justamente la entrada muy pertinente a la historia que vamos a tener en nuestro episodio, en este episodio pues. Y es un proyecto que se está llevando a cabo en Guatemala, México, Honduras y Belice. Se llama Costas Listas y justamente lo que busca es que a partir de un trabajo muy cercano de participación con las comunidades que habitan estos lugares, se pueda proteger o se pueda seguir protegiendo y generando adaptación al cambio climático en las áreas protegidas que hacen parte de esta ecorregión. La vida surgió en la inmensidad de los océanos, que son el 72% de la superficie del planeta. Y no tenemos certeza desde cuándo, pero lo que sí es cierto es que los humanos hemos podido encontrar en los océanos aventura, invención, tesoros y hasta ingresos por actividades como la pesca o el turismo. América Central, por ejemplo, cuenta con 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, que bañan esta franja de tierra y también forman pequeñas islas que se reparten por el oriente y el occidente en la inmensidad de estas aguas azules. Y en esta maravillosa zona tropical está México, Belice, Guatemala y Honduras, 4 países que componen una zona costera de 1000 kilómetros de extensión que conforman el sistema arrecifal mesoamericano. La segunda barrera de coral más grande del mundo, una verdadera riqueza natural y una belleza escondida bajo el agua. Allí trabaja Luis Chévez, oficial para el proyecto Costas Listas de WWF Mesoamérica. En Honduras tenemos el sistema de barreras, sobre todo en las islas de la bahía, que es un sistema similar a lo que conocemos en el Caribe mexicano o en Belice, con aguas cristalinas, manglares y arrecifes muy coloridos. Hay una variedad de paisajes que van desde el manglar hasta sistemas pedregosos o pastos marinos, donde se reproducen especies de interés como la langosta, por ejemplo. Pero también tenemos distintas zonas de interconexión, por así decirlo, en la zona de tierra firme, como lo llamamos los hondureños, a lo largo de las costas caribeñas del país, donde encontramos distintos sitios claves, tanto para la conservación como para la economía. Esto porque muchos pescadores se benefician de la pesca en arrecifes en las zonas costeras del Caribe hondureño, y muchos incluso están incursionando también en la actividad turística en destinos donde se combinan bosques con el área cercana al arrecife y playas de arena blanca como estamos acostumbrados. Contar con este privilegio de paisajes no es cualquier cosa. Implica acciones concretas para cuidarlo y conservarlo más en los tiempos que corren. La iniciativa en la que trabaja Luis es una de esas propuestas que van en esa dirección, tal como lo comparte María Amalia Porta, directora de conservación de WWF Guatemala. Costas Listas es un proyecto que inició en el 2018 y tiene como objetivo lograr incluir la variable del cambio climático en la planificación de áreas protegidas marinas, como en el manejo de las costas de los países de México, Belice, Guatemala y Honduras. Y es que desde que inició Costas Listas, Luis, con sus 13 años de trayectoria en conservación, supo que era una apuesta distinta. Este proyecto tiene un enfoque que le llamamos de abajo hacia arriba, es decir, que realmente partimos de las comunidades. En un inicio del proyecto tuvimos reuniones con distintas comunidades a lo largo de la ecorregión del arrecife mesoamericano y establecimos cuáles eran los ecosistemas importantes para las comunidades. Por ejemplo, para los pescadores, pues obviamente las áreas lagunares, los ecosistemas de manglar o los arrecifes son muy importantes para su pesca. De la misma manera para el sector turístico, qué ecosistemas eran claves dentro y fuera de las áreas protegidas en las zonas costeras. Y esto nos llevó, una vez teniendo claro cuáles eran las cosas importantes para la gente que ofrecen un valor, nos llevó a analizar estos ecosistemas a través de los modelos. Los modelos son aproximaciones de cuál es la realidad allá afuera en el ecosistema, y los modelos lo que nos permite es visualizar qué manejo
adecuado le podemos dar a esto con los nuevos cambios en el clima. Y ahí es donde informamos a la gente y a las autoridades para que tomen decisiones con conocimiento. Costas Listas ha tenido un intercambio de información importante con las comunidades y esto les ha permitido identificar acciones puntuales de adaptación prioritarias en cada nación. Y ese es justamente uno de los retos de esta iniciativa. Lo importante del sistema como tal es que hay que manejarlo de forma integral, como lo es, como un sistema que tiene 4 países adentro, o sea, que 4 países tienen un pedazo de este sistema, pues es porque nosotros hemos reconocido las fronteras que ponen los países, pero la naturaleza no reconoce esas fronteras y en ese sentido el manejo integrado como ecorregión es lo que realmente hace la diferencia y además lograr que los países puedan ponerse de acuerdo con este manejo de esta ecorregión. Si bien María Amalia, Luis y todo el equipo que hace parte de Costas Listas saben de las implicaciones de un proyecto de esas dimensiones, también tienen claro que esa es tan solo una de las cosas que deben enfrentar, además de las consecuencias de un complejo 2020. Sin embargo, en 2 años de trabajo han avanzado. Entonces la gente se está dando cuenta, está entendiendo que adaptarnos a través de la naturaleza tiene sentido y de alguna manera, aunque sabemos que hay mucha gente sufriendo en medio de esta situación, también ayuda a que la gente reconozca la necesidad de lograr un equilibrio donde podamos progresar como seres humanos, pero también debamos trabajar en conjunto con la naturaleza para reducir nuestra vulnerabilidad y mantener nuestros bienes y servicios ecosistémicos que son los que nos permiten generar ingresos a las familias. Entonces sí es un reto duro, pero a la vez se vuelven oportunidades muy interesantes que al final, bien orientadas, nos pueden llevar a un progreso como sociedad. Luis y todo el equipo de Costas Listas han buscado maneras para continuar el trabajo comunitario con miras a emprender la implementación. Es por eso que hasta lanzaron una radionovela con la voz de los líderes comunitarios y dirigida a las propias comunidades. Toda la creatividad para no frenar el trabajo de concientización y apropiación que es fundamental para continuar con su labor. Y es que para 2021 las metas son altas. Bueno, lo que viene para Costas Listas es terminar en el 2021 lo que es el análisis económico de las opciones de adaptación que ya tenemos identificadas y de alguna forma priorizadas, validar esta información y comenzar ya la implementación. La idea es tener a partir del segundo semestre del 2021 ya la implementación de alguna o por lo menos una de las opciones en cada uno de los países. También esperan que los planes de manejo de áreas protegidas con las que trabajan incluyan la perspectiva de cambio climático dentro de sus estrategias. Un gran paso para fortalecer las acciones climáticamente inteligentes en beneficio del sistema arrecifal mesoamericano. El proyecto que acabamos de escuchar tiene o ha tenido pues como un componente también de empoderamiento y trabajo con la mujer. Tú mencionabas que justamente uno de los temas en los que ONU Medio Ambiente está también trabajando mucho más tiene que ver con género. Cuéntanos un poco más cómo está haciendo esta interacción, cómo se está trabajando mucho más con estos enfoques de género. Sabemos que es algo nuevo, que en una región como Latinoamérica es fundamental. Es algo nuevo y no, es nuevo en el Foro de Ministros porque por primera vez se pidió que se trabajara en integrar la igualdad de género más en las políticas públicas ambientales o que se apoyara ese esfuerzo. No es nuevo en el sentido de que ya todas las convenciones ambientales tienen planes de acción de género y los fondos verticales también de ambiente que apoyan muchos proyectos, incluyendo en la región, piden que se transversalice el tema de igualdad de género. Yo creo que hay 2 temas muy importantes. Nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo, pero no daría el tiempo, pero creo que hay 2 temas súper importantes. Uno es reconocer que las mujeres y las niñas tienen vulnerabilidades diferentes hacia la degradación ambiental y el impacto ambiental. Por ejemplo, yo lo he visto muy claro en el caso de cambio climático, que he trabajado mucho, por ejemplo, con comunidades indígenas del Cauca,
en donde si uno le preguntaba a los hombres cuáles eran los impactos del cambio climático, se enfocaban mucho en los impactos en sus parcelas de producción agrícola, pues porque es lo que tienen más en su día a día, y en cambio nada más preguntándole a las mujeres es que nosotros conseguíamos información más concreta sobre el impacto que tenía en el hogar, en su casa, en su familia, ¿no? El hecho de que los niños dejaran de ir al colegio, de que la casa no estuviera en condiciones, eso salía al hablar con las mujeres. Entonces hay una percepción diferente de la vulnerabilidad que es muy importante rescatar. Hay también un impacto distinto. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en las actividades mineras las mujeres se dedican más a la separación del oro con el mercurio y por tanto están más expuestas a la contaminación por mercurio, ellas y sus hijos, incluso sus hijos gestantes, que a lo mejor los hombres que también están expuestos a contaminación y a riesgos, pero están a pie de mina y es distinto, ¿no? Pero creo que lo más importante que tenemos que rescatar también es cómo las mujeres son agentes de cambio, cómo al involucrar a las mujeres y por el rol que ellas ya tienen en el territorio y en los temas ambientales, la pasión que muestran por la defensa de sus familias, muchas defensoras de derechos ambientales son mujeres, son agentes de cambio que tenemos que aprovechar, que se tienen que poner en valor, que tienen que participar más en las transiciones justas, en las transiciones verdes que estamos hablando. Hay que hacer un esfuerzo directo para involucrar a las mujeres y que participen, se beneficien y también den ideas. Así que estamos trabajando en un acuerdo regional sobre este tema con un plan de trabajo muy concreto para los próximos 2 años y con el establecimiento de un grupo de expertos, con expertos en igualdad de género de los ministerios de Medio Ambiente de toda la región. Piedad, tú has mencionado temas supremamente relevantes. Este último que mencionas, pues esperamos que este grupo de expertos y el plan de trabajo que mencionas que se está realizando apoye a la región a avanzar en este sentido de poder entender mejor la relación que tiene cambio climático y género, y cambio climático un poco asociado también a los temas de recuperación. Digamos que creo que es un tema fundamental que se debería contemplar por parte de los gobiernos. Por ahora creo que lo tenemos que dejar acá por tiempo. Te agradecemos mucho este espacio y que nos hayas acompañado. El gusto ha sido mío, un placer. Bueno, Mariana y oyentes, hasta aquí llegó el 4º episodio de Brújula Sonora Podcast. Les damos las gracias por habernos acompañado hasta este momento y los invitamos a compartirlo en redes sociales. Cada 15 días tendremos una nueva entrega con más preguntas, invitados y reflexiones. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation y ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Borrero, Natalia Gómez, Diana Montaño y quien les habla, Mariana Rojas. En la historia de este episodio sonarán los temas de Coco y Colas de la agrupación mexicana Radio Jarocho, Ansenen Seferino, y Rainforest Dreams del alemán Lobo Loco. Los pueden encontrar en Free Music Archive bajo licencia Creative Commons. Gracias a todos estos artistas por su música. Agradecemos especialmente a Ninel Escobar de WWF México, quien fue nuestro enlace con el proyecto de Costas Listas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. En Transforma creemos que es posible hacer cambios sistémicos para un mundo viable y que quienes habitamos el planeta podemos contribuir. Cuéntanos si tienes o conoces proyectos en Latinoamérica que promuevan la conservación, hagan frente a la crisis climática y o incentiven una producción sostenible. Queremos conocer y compartir tu historia. Escríbenos a brújulasonora@transforma.global. ¿Saben o tienen idea sobre qué son las finanzas climáticas? Bueno, pues sobre eso estaremos conversando en el próximo episodio.